Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Dianora Delgado, para los que no me conocen, y esto es tu canal Dianora Delgado, hashtag Las Canas, tu canal de canas, belleza y salud, pero además con una programación semanal completamente variada dedicada a gente como tú y como yo. Si te gustan los temas del cuidado del cabello con canas, de cómo lucirlas bonitas, de lo que te queda bien, de los colores que te quedan bien, de los productos y todo lo relacionado con el cuidado con el cabello con canas, pues te pido que te suscribas allá abajo donde dice suscribirse, que presiones la campanita, que es muy importante que la presiones, porque cada vez que yo suba un nuevo video, tú vas a ser una de las primeras personas en enterarte de que ese video está por salir. YouTube te va a avisar 30 minutos antes y justo en el momento de comenzar. Además te pido también que me sigas a través de mis redes sociales, que por ahí siempre estoy dando luces, adelantando un poquito la información que voy a ampliar por acá por el canal de YouTube. También es importante que leas la descripción del video, porque casi siempre allí en la descripción del video te dejo los links de los productos que utilizo, y cuando tú te metas a esos links vas a poder averiguar si esos productos que yo estoy utilizando los venden en tu país, cómo los venden, dónde los venden y todo lo demás. Por ahí puedes sacar toda la información de los productos que yo muestro por acá. Bueno, mis queridos canositos, y una vez dicho esto, hoy te voy a presentar una vez más la mascarilla negra, o sea, cómo se aplica y cómo hacer que las canas se pongan un poquito más oscuras. En este caso voy a utilizar de modelo a mi mamá, porque ya tú me has visto a mí, ¿verdad? Cómo yo hago me coloco esa mascarilla. Pero en el caso del cabello de mi mamá, ustedes pueden darse cuenta que es un cabello bastante blanco. Ahí en la pantalla les estoy dejando el video para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y vamos a ver cómo progresivamente ese cabello va a cambiar, va a quedarse un tonito un poquito menos blanco. Y para eso, pues, necesito que ustedes vean el procedimiento, cómo se prepara la mascarilla y todo lo demás. Así que te invito a que te quedes y lo disfrutes. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el color de las canitas de mi mami, que son blanquitas en su mayoría. También tiene algunas marrones, algunos rastros grises. Y lo que vamos a buscar es tratar de que se vea un poquito más parejo el color y oscureciendo las canas. Oscureciéndolas sin eliminarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una mascarilla negra, en este caso la de Natur Vital, que es la que siempre he utilizado. Y hoy voy a utilizar, en vez de la de Herbal Essence, voy a utilizar la de Elvive. Esta crema me parece maravillosa porque ofrece varios beneficios al cabello, además que le aporta brillo y suavidad. Ya estaré hablando más profundamente con respecto a esta crema. Entonces es muy importante la mezcla que hacemos aquí de tanto la mascarilla o el bálsamo o baño de crema, ¿verdad? Con lo que le pongamos de Natur Vital, porque de eso va a depender la tonalidad. En el caso de mi mamá, ya no las quiere muy oscuras, ella las quiere un tonito, apenas un tono más grises, no las quiere tan grises, no las quiere tan oscuras, por lo tanto no lo vamos a hacer. Si tú la quieres más oscuras, ¿verdad? Tú le vas a poner bastante Natur Vital para que se oscurezca más. Y de esta manera la vamos a mezclar y vas a utilizar lo que te vas a poner. Tú puedes agarrar una mascarilla y la puedes mezclar las dos juntas y utilizarla cada vez que tú quieras, pero a mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta ir utilizando, haciendo lo que voy a utilizar. En este caso agarré 2 cucharadas y le eché y voy viendo el tono, voy corrigiendo, voy viendo el tono, ¿verdad? Que es el tono que mi mamá quiere. Y entonces así lo voy poniendo. Hasta que yo logre conseguir ese tono, pues ese no le pongo más mascarilla negra. Esa es la manera en que yo lo hago para mí cuando me pongo la mascarilla gris. Entonces, la mascarilla gris se hace con una base clara. En este caso, una base bastante clara. No es blanca del todo la del Vive, ¿verdad? La mascarilla del Vive. Y con mi mascarilla negra hidratante de Natur Vital. En la descripción del video te dejo los links de estos productos y te puedes meter allí en ese link y verificar si lo venden en tu país de origen. Yo particularmente lo compro por Amazon y ahí te dejo los links de estos productos. También los puedes adquirir en algunas tiendas para el cabello, de productos para el cabello. Pero si quieres saber si lo venden en los países donde me estés viendo, pues te tienes que meter ese link para verificarlo. Entonces, una vez que mi mamá tiene el cabello limpio, ¿verdad? Con el cabello lavado, esto lo voy a poner como si fuera un baño de crema o como si fuera un tinte como tal, ¿verdad? Entonces, se lo voy a ir colocando. Lo pueden colocar de adelante para atrás o de atrás para adelante. A mí me gusta empezar haciéndolo
desde adelante, ¿verdad? Porque es la parte que ella tiene más blanca. Entonces ahí le voy a ir colocando el producto con un peinecito y con una brochita para que ustedes puedan ver. Fíjense, ya ahí se puede ver cómo está quedando un poquito más grisecito el cabello, porque ya su cabellito es blanco, ¿verdad? Y ahí le voy aplicando la mascarilla preparada, tanto la del VIP mezclada con la de Natur Vital. Me encanta esta mascarilla. Las dos aportan mucho brillo al cabello, aportan suavidad, aportan eso, que el cabello esté humectado, humectación. La mascarilla del VIP es una fórmula lujosa que promete hasta borrar 1 año de daño, proveyendo al cabello de mucha suavidad en un solo uso. Es un acondicionador profundo que recarga las fibras del cabello para que se sientan más saludables y restaurados. Y por supuesto el cabello queda más suave, más manejable y hermosamente brillante. Es una máscara para el cabello fácil de usar y que fortalece el cabello dañado promete que en solo 3 a 5 minutos. Con el uso diario de este bálsamo, yo particularmente no lo uso a diario, por supuesto, sino que lo hago pues cada vez que me voy a lavar el cabello, y en este caso a mi mamá es la primera vez que se la coloco, ¿verdad? Y ya estaré hablando en otro video, en otro programa con respecto a esta mascarilla. Entonces ahí vas viendo cómo lo voy separando por secciones y lo voy colocando. Lo voy colocando sin guantes, aunque la mascarilla de Natur Vital, como ya lo has visto en otros videos, ella tiene una base de henna. Pero no es pura, sino que tiene una base de henna y en el momento te puede dejar las manos un poquito oscuras, pero por supuesto cuando empiezas a hacer tus cosas se te va a caer. Cuando empiezas a sacar el producto, porque yo misma le saqué el producto a mi mamá, ¿verdad? Por supuesto, esto se tiene que dejar por un tiempo, ¿verdad? Aquí dice 3 a 5 minutos puedes dejar la mascarilla, pero yo la dejé por mucho más tiempo. Entonces cuando yo le quité el producto a mi mamá, por supuesto, las manos volvieron a la normalidad. Es importante recalcar que aunque la mascarilla, la base, el bálsamo del VIP dice que se deja de 3 a 5 minutos, igualmente la mascarilla de Natur Vital también se deja poquito, yo la dejo más tiempo para que penetre más en la fibra y para que agarre el tono que yo quiero, que es un tonito un poquito más oscuro del cabello de mi mamá, ¿verdad? Para que lo deje con un poquito más gris. Recuerda que el cabello de mi mamá es un cabello completamente virgen, no tiene ningún tinte, es un cabello canoso, es un cabello que no es parejo, como casi todos los cabellos con canas, que no son completamente parejos. Hay cabellos que sí, que son todos blanquitos, que toda la cabeza es blanquita, pero como casi la mayoría de nosotras las canositas, pues mi mamá tiene algunas partes un poquito más oscuritas e incluso tiene unos mechones como marroncitos, ¿verdad? Como amarillitos, que eso lo hemos tratado con la violeta genciana, pero obviamente pues todavía quedan algunos rastros. Ahí puedes ver la diferencia perfectamente, ¿verdad? De la mascarilla que estoy aplicando con base de Natur Vital y la del VIP, y puedes ver la diferencia entre su cabello que no tiene la mascarilla. Ahí se puede ver claramente que sí está quedando un poquito más oscurito. Yo quise al final, cuando termine de pasar el tiempo, cuando le termine de aplicar esta mascarilla, vuelvo y repito, la voy a dejar por aproximadamente de 30 minutos a 1 hora para que penetre bien en la fibra capilar, para que agarre bien el tono, y se la voy a quitar con solamente agua. Con abundante agua se la retiro como si estuvieras retirando un baño de crema normal, común y corriente, y luego voy a proceder a preparar el cabello para secarlo y plancharlo. Y ustedes van a ver, y quise secárselo y planchárselo para que ustedes vieran muy bien la tonalidad, cómo le queda al final. Pues con esto lo que queremos lograr es que las canitas tomen un matiz un poquito más gris, un poquito más oscurito de lo que ella ya lo tiene. Entonces ahí procedo a repartir perfectamente el producto. Ustedes pudieron ver que cómo se lo coloqué prácticamente muy cerca de la raíz, ¿verdad? No en el cuero cabelludo, sino muy cerca de la raíz. Y ahí estoy procediendo a peinar todo el cabello para colocarle un gorrito y dejárselo por aproximadamente de 30 minutos a 1 hora. Entonces, como saben, yo le voy a secar, planchar su cabello y lo van a ver al final arreglado. Tenemos a la modelo, ¿verdad? Así quedó mi mamá. Viene cómo les quedó el cabello. Voltea un poquito para allá, mami, para allá.
para que vean el color como le quedó, ¿verdad? Le quedó gris, un gris como azulado, porque obviamente cuando tú agarras el color negro y lo colocas con un fondo blanco, obviamente él va a quedar como un gris azulado, ¿verdad? Eso es más o menos el tono que ella tiene en estos momentos. Voltea otra vez al frente, mami, para que te vean. Miren qué bonito y qué brillante le quedó. Esta vez utilizamos, por supuesto, la mascarilla que les mencioné de Elvive, ¿verdad? Que es esa mascarilla que ustedes vieron en la preparación, que siempre utilizo la de Herbal Essence, pero esta vez utilicé la de Elvive. Voltéate para allá para que vean por detrás cómo te quedó el cabello. Miren qué bonito le quedó. Yo a ella le corté un poquito las puntas cuando llegó porque lo tenía un poquito también, lo tenía un poquito disparejo, pero ya se lo acomodé. Ahora puedes voltear hacia adelante. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, perfecta. Me siento más bella de cuando llegué. Claro que sí. Entonces, pues, ustedes se pueden dar cuenta, baja un poquito para que vean. Fíjense la tonalidad que le dio. No es una tonalidad blanca, blanca. Y muchos dirán, ay, pero es que no se lo colocaste en la raíz. Porque es que cuando uno lo coloca en el cabello, ¿verdad? Yo no lo coloqué justamente en la raíz porque a mí no me gusta colocar ninguna mascarilla en la raíz. Y ustedes pueden darse cuenta como no se nota mucho la diferencia. Porque un matiz lo que hace es como que el juego de colores, ¿verdad? Cuando le pega la luz se ve todo el cabello de un solo matiz. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que le quedó un colorcito gris azulado muy bonito. Eso pasa cuando el cabello está completamente, tiene una base casi completamente blanca. Ustedes pudieron darse cuenta mientras le estábamos aplicando la mascarilla que ella tiene algunos cabellos grises oscuros, sobre todo por la parte de la nuca, pero fíjense cómo se ve casi todo parejo el color. Claro, obviamente este es su cabello, volteate un poquito más hacia allá. Este es su cabello más oscuro, ¿verdad? Aquí abajo, como ustedes se pueden dar cuenta, es su cabello más oscuro. Casi siempre, por lo menos mi cabello también es más oscuro en la nuca. No sé por qué pasa eso, pero casi siempre pasa que el cabello no es del todo parejo. Ya te puedes voltear al frente, mami. Yo particularmente tengo esta parte por aquí más blanca, ¿verdad? Sin embargo, mi cabello se ve más oscuro porque yo tengo más cabellos oscuros, más cabellos grises que mi mamá. Mi mamá ya tiene muchos cabellos blancos. Entonces, la tonalidad de gris va a depender del tono base que tú tengas naturalmente en tu cabello, del tono base de tu cana. Porque acuérdense que estos cabellos son completamente naturales, no tienen tinte, sino que lo que utilizamos es un matiz, una mascarilla para matizar, en este caso la de Natur Vital. Bueno, mis queridos canositos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video de hoy y vamos a pedirles que se suscriban. Dile que se suscriban. Bueno, suscríbanse para ponerse bella como yo, porque esto es importantísimo, una mujer bien arreglada. Claro que sí, con las canas pero bien arregladas. Sí, señor. Suscríbanse y den un like allí. Y presionen la campanita. Presionen la campanita. Bueno, mis queridos canositos, nos vemos entonces la semana que viene con más de Canas, Belleza y Salud. Los espero hasta el próximo video. Bye bye, despídete. Chao.